Bienvenidos a la edición comunitaria de Noticiero Guatevisión. Este viernes 13 de marzo les saluda Ben Keichini. Tenemos toda la información acerca del primer caso registrado de coronavirus en Guatemala. Comenzamos con la información. El presidente Alejandro Yamatei informó este viernes 13 de marzo que se confirma el primer caso de coronavirus en Guatemala, por lo que pide a la población mantener la calma y reforzar las medidas de prevención. Yamatei hizo un anuncio durante una conferencia de prensa que ofreció en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia en la zona 2. Se trata de un guatemalteco que llegó desde el norte de Italia y fue trasladado al hospital de Villanueva habilitado para la emergencia del coronavirus. El paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia, venía acompañado o bien acompañado de sus familiares, 3 en total. A la vez venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían 5 salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró. Y en Kuwait un dron alerta desde el cielo a los ciudadanos y pide que no se aglomeren. También les solicita que vayan a sus casas. Las personas se reunieron en las calles para grabar y fotografiar este acontecimiento. Y también, la Universidad de San Carlos da a conocer las medidas que tomarán tras el anuncio del coronavirus en Guatemala. Las personas se reunieron en las calles para grabar y fotografiar este acontecimiento. En este video que circula en redes sociales se puede observar cómo una madre le enseña a su hija la importancia de la higiene y lavado de manos en época de la pandemia del COVID-19. La madre le dice que introduzca su dedo dentro de lo que simula ser el virus y le pregunta si se movieron algunas de las escamas. A la menor le dice que no y no se constata en el video. Luego, al sacar el dedo índice, constata que estas escamas se quedaron pegadas en la piel. Acto seguido, la menor introduce el dedo índice a un recipiente con jabón y limpia el dedo dejándolo sin escamas, que figura ser el virus. Luego, ese mismo dedo lo introduce en el recipiente con el virus simulado y vea usted lo que ocurre. Las partículas se alejan, una manera muy gráfica de mostrar la importancia del lavado de manos. Okay, Isa, dip your finger inside the virus water. Okay. Did the virus move at all? Did any of the pepper flakes move? No. No, right? Okay. Now, Isa, take out your... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un estado de emergencia nacional el viernes, liberando $50,000 millones en fondos federales para combatir la pandemia del coronavirus, al tiempo que prometió aumentar enormemente la capacidad de diagnosticar la enfermedad. Las próximas 8 semanas son cruciales, afirmó desde los jardines de la Casa Blanca. Pasaremos el punto crítico y comenzaremos a mejorar, aseguró Trump. Además, pidió a los estados del país que establezcan centros de operaciones de emergencia y anunció una asociación con el sector privado para aumentar y acelerar enormemente nuestra capacidad de detectar el virus en medio de las críticas sobre la falta de kits de prueba en todo el país. La declaratoria de emergencia nacional también conferirá potestades al gobierno para flexibilizar algunas regulaciones, incluidas las vinculadas a la telemedicina, o permitir que los hospitales contraten personal adicional.
Bueno, bienvenidos a la edición comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Ben Kenchin en este viernes 13 de marzo de 2020. Ya estamos listos con las noticias, pero les recuerdo que usted puede utilizar nuestro servicio de Guatereporta vía WhatsApp 4003-3859. Le invitamos a que nos comparta fotografías o videos a los cuales daremos seguimiento. Incluso le invitamos a que nos reporte cómo recibe la señal de Guatevisión. Recordemos el número 4003-3859. Bueno, ahora vamos directamente a un enlace a Casa Presidencial, en donde el presidente Alejandro Yamatei dará una conferencia de prensa para dar más información del primer caso de coronavirus en Guatemala. Bueno, y le decía, el presidente Alejandro Yamatei informó este 13 de marzo que se confirma el primer caso de coronavirus de Guatemala, por lo que pide a la población mantener la calma y reforzar las medidas de prevención. Escuchemos. Disculpen la molestia. Hay cosas que se presentan de repente. Permítanme 30 segundos, por favor. Debo principiar. Veíamos imágenes. No es esto. ¿Ves la llamada que jamás hubiera querido recibir? El paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia. Venía acompañado o viene acompañado de sus familiares, 3 en total. A la vez venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían 5 salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata, y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. De esta forma comunicó el presidente Alejandro Yamatei el primer caso de coronavirus en Guatemala. Les recuerdo que estamos en espera de la cadena nacional del presidente Yamatei desde Casa Presidencial. Bueno, y el único caso confirmado de COVID-19 permanece en el Hospital Nacional de Villanueva, el cual fue cerrado al público. Felipe Garrán nos actualiza la situación desde el epicentro de esa situación en el país. Adelante, Felipe, te escuchamos. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal, Ben? Muy buenas tardes. Ahora mismo estamos justo afuera, frente al portón del Hospital Nacional de Villanueva, que es a donde son trasladados todos aquellos pacientes con síntomas que podrían ser de COVID-19. Aquí fue trasladado ese primer paciente que ya fue diagnosticado como positivo. Bien, en la última hora que hemos estado aquí, la verdad es que ha estado bastante tranquilo y han sido justo los últimos minutos previos al enlace en los que se ha movido la cosa. Por un lado, salió un vehículo del interior del hospital de alguien que portaba un gafete de aquí, del Hospital Nacional de Villanueva. Presumimos que es un trabajador del hospital. Justo después arribó también un vehículo todoterreno de miembros de la Organización Panamericana de la Salud, y detrás de ellos vino también un pick-up que provee servicio de entrega de oxígeno necesario para el mantenimiento de los hospitales. Hablábamos antes con los agentes de la Policía Nacional Civil que están aquí. Sabemos que hay 15 repartidos entre la parte exterior y la parte interior del portón. Hacia adentro, en las instalaciones, no hay agentes de la Policía Nacional Civil. Todos ellos son de la comisaría número 15, correspondiente al municipio de Villanueva, que es justo donde estamos. Nos informan también que durante el transcurso de la tarde la idea es que vengan más agentes de la policía con el único objetivo de resguardar que no entre más gente y que no salga gente tampoco del hospital. Recordamos que este hospital fue cerrado, es un hospital que funciona nada más de día, pero ha sido cerrado. Tan solo se van a tratar pacientes sospechosos de COVID-19. Desde la Municipalidad de Villanueva nos indican que ellos están en plena disposición de seguir siendo
el centro oficial para el tratamiento de esta enfermedad, o por lo menos de los casos sospechosos. Y recordamos también que el municipio de Villanueva, uno de los más grandes del departamento de Guatemala, se ha declarado en alerta roja. Hace aproximadamente 20 minutos también pudimos presenciar la salida de una ambulancia que estaba estacionada dentro del hospital. Era una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proveniente del municipio de El Progreso, en el departamento de Jutiapa. No sabemos realmente a cuántos pacientes pudo haber dejado. Sabemos que salió y que quien ocupaba el asiento del piloto iba protegido todo el cuerpo, con un gorro protector también y con mascarilla, además de guantes de látex. Como ven, los oficiales de la policía también tienen sus precauciones sanitarias, van todos con mascarilla de algodón y con guantes de látex. Sin embargo, uno de ellos nos explicaba que dentro de lo que él pudo ver, por supuesto, todo el personal que no está en el área destinada específicamente a la retención y a la cuarentena de estos pacientes, la gente no está utilizando las mascarillas ahí adentro, tan solo en el área de cuarentena. Todo lo demás del hospital, que recordamos que es un centro bastante grande y no está siendo utilizado en su totalidad para este caso, pues ellos no están utilizando todos estos artilugios de protección. Esta es la información que tenemos al tanto aquí desde el Hospital Nacional de Villanueva. No sé si tienes alguna pregunta, o en todo caso vuelvo contigo cuando tengamos más información. Felipe, solo para reiterar, para las personas que llegan a este Hospital de Villanueva por otras afecciones, ¿este centro asistencial va a estar cerrado para el resto de secciones que no tengan que ver con el aislamiento del COVID-19? Sí, de hecho el hospital está cerrado. Aquí se va a utilizar únicamente para gente que tiene COVID-19. Y yo creo que cabe la pena señalar que no es un epicentro, sino un foco de atención, porque aquí no se ha propagado la enfermedad. Muchísimas gracias, Felipe. Era Felipe Garrán desde la sede del Hospital de Villanueva. Nos comenta pues el ambiente que se vive a las afueras de ese centro asistencial. Ya veía usted a los efectivos de seguridad ya con mascarillas también. Y le recordamos que estamos en espera de las palabras de la conferencia de prensa, mejor dicho, la cadena nacional, que el presidente Alejandro Yamatei va a dar respecto al primer caso que se registra del COVID-19 en Guatemala. Estamos en espera de la señal oficial para darle a conocer el pronunciamiento del mandatario. Y continuamos, mejor dicho, con más información, siempre referente al coronavirus. A pesar de las constantes recomendaciones de lavado de manos para prevenir el COVID-19, los guatemaltecos que no tienen acceso al agua potable son vulnerables a infectarse, pero también a transmitir el virus por escasa higiene. Véalo. Lavarse las manos es una de las mejores maneras de eliminar el virus del COVID-19 y evitar su propagación. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que no tienen acceso al servicio de agua potable ante esta pandemia? Hay gente que no tiene agua. ¿Qué van a hacer ellos? Claro, existe el alcohol en gel que lo pueden comprar, pero si no tienen dinero, ¿cómo lo van a conseguir? ¿Verdad? El problema es eso, que esta gente que no puede tener una buena higiene, una buena prevención, es la que nos va a regar la enfermedad por todos lados. Una de las formas más eficaces para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus, es el lavado de manos, algo que se convierte en un privilegio para colonias enteras en donde el agua no llega. E incluso la municipalidad capitalina declaró alerta amarilla por su escasez. Uno no puede tener a un niño sano si en su casa no tiene agua. Y no solo lo del coronavirus que nos tiene con problemas ahora, sino que el niñito no puede estar sano porque enfrente de su casita ahí pasa las aguas negras en la calle, ¿va? Ese es el problema de Guatemala. Si nosotros, digamos, aún teniendo agua en nuestras casas, a veces no tenemos la costumbre de un buen lavado de manos, casi solo se las moja uno y se las seca en la toalla, ¿vale? No es un buen lavado. No hay una escuela que se haya enseñado, digamos, a que el niño se lava las manitas toda la vida siempre. Según un informe de Naciones Unidas de 2019, en América Latina alrededor de 25 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable. Guatemala es uno de los países afectados. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Eric Ávila.
Con la llegada del coronavirus al país, vecinos de la colonia Rivillaga, en la zona 5 de la ciudad capital, temen por su salud, ya que en ese sector no cuentan con servicio de agua desde hace más de 2 meses. Vecinos indican que dieron aviso a la Municipalidad de Guatemala, quienes por medio de la Alcaldía Auxiliar del sector se hicieron presentes al lugar, corroboraron la falta de la misma, pero al no obtener respuesta, vecinos deben comprar agua por medio de una cisterna. Hemos estado con 0 agua prácticamente y nosotros pues tenemos un pequeño chorrito que nos ayuda a abarcar un porcentaje de agua que es mínimo, y yo creo que es muy deplorable el hecho que no nos estén apoyando en el sistema potable. Los recibos igual vienen el mismo costo que supuestamente hemos gastado, pero no hay agua, si puede observar aquí. Ajá, no, mire, no. Ahorita que estamos con esto del coronavirus, nos están diciendo, guarden medidas de higiene, lávense las manos, XY, y ¿cómo nos vamos a lavar las manos si no tenemos agua? Es increíble. Y vamos directamente a la pregunta del día. ¿En su comunidad hay suficiente agua para aplicar las medidas sanitarias necesarias y recomendadas para combatir el COVID-19? Esta es la pregunta que hemos lanzado a nuestras redes sociales. Le invitamos a que envíe su respuesta. Nosotros le haremos lectura en esta emisión. En otros países de Centroamérica extreman medidas por el nuevo coronavirus. Volvemos con más información en breve. 6:28, continuamos en la edición comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y para abordar más detalles sobre el caso de COVID-19, bueno, tenemos aquí en el estudio a la doctora Iris Casali, jefa de la sección de infectología del Hospital Roosevelt y jefa del Comité de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas. Muy buenas tardes, doctora Casali, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas tardes. La pregunta creo que es la que todos los guatemaltecos nos estamos haciendo en este momento. ¿Cómo debemos de tomar la noticia de la oficialización de este primer caso de COVID-19 en Guatemala? Bueno, yo diría que para empezar esto tenía que suceder. Ya mirábamos que esto venía desde México, venía desde Centroamérica, tenía que llegar a suceder. Guatemala no era la excepción. Hacemos porque ya tenemos la señal de la cadena nacional del presidente Yamatei. Veamos. Lo que no hubiéramos querido que se presentara todavía, el primer caso de coronavirus en el país. Un muchacho joven de 27 años, de sexo masculino, proveniente de la ciudad de Madrid, con escala en Bogotá, El Salvador y Guatemala. Gracias a lo que hemos hecho en estas semanas, en los aeropuertos y las medidas que hemos tomado, el caso fue visto en el aeropuerto y llevado directamente desde el aeropuerto hasta el hospital de Villanueva, que es el hospital que hemos designado como el centro de atención de las personas con coronavirus que merezcan ser hospitalizadas. ¿Cuál fue la ventaja? Lo tomamos en el aeropuerto, lo trasladamos al hospital y no ha habido contacto con ninguna otra persona. Tenemos entonces el caso confinado. Hoy dejamos la etapa de la prevención, aunque seguiremos con las medidas de prevención, y entramos a una segunda etapa, que es la fase de contención. En esta primera parte de la contención hay que tomar algunas medidas para que podamos seguir teniendo y desenvolviéndonos en nuestras vidas como hasta el día de hoy. Queremos informarles que en el vuelo que venía nuestro compatriota, venían 109 personas más, de las cuales 33 eran extranjeros. De ellos, 30 están ya localizados, 2 están pendientes de localizar y 1 ya abandonó el país. El resto, los guatemaltecos que venían en ese vuelo, están siendo en este momento informados. Gracias a Dios, la mayoría venían en vuelo
subido en El Salvador a Guatemala, que tiene más o menos 15-20 minutos de duración y por lo tanto el riesgo de contagio es mucho menor. Sin embargo, se están tomando las medidas basadas en el estado de calamidad que nos permite llegar a informarle a estas personas de lo que sucedió, del caso positivo en el avión, y vamos a ordenar que estas personas entren en un periodo de cuarentena en sus propias casas. Vamos a tener una cuarentena vigilada para ellos y sus familias. Eso implicará que vamos a tener una presencia todos los días de estarlos monitoreando con personal de salud, de manera que nos garanticemos que no vaya a haber ni un solo caso más de ese vuelo que entró a Guatemala el día de ayer. Hay 3 personas más de un vuelo proveniente de Madrid, de antier, que no tienen todavía ningún síntoma, pero por precaución, por los controles que llevamos, nos fuimos informados que venían del norte de Italia, habían estado en el norte de Italia, habían viajado ahí, luego a Madrid. Decidimos ponerlos en cuarentena y en este momento están en el hospital de Villanueva también. Todas las personas que reciban el aviso de cuarentena van a recibir también un aviso que nos permita decirles a sus empleadores de que esta persona nosotros le estamos deteniendo provisionalmente para evitar que pueda haber algún contagio y no va a sufrir merma ni en sus salarios ni va a poder ser despedido porque está prestando toda la colaboración para que podamos detener esta epidemia en el mundo que gracias a Dios hasta el día de hoy a duras penas nos alcanza a un caso. Quedan prohibidas todas las entradas de países que tengan casos comunitarios, es decir, casos ya propios del país, no como en el caso nuestro que tenemos un caso venido del extranjero, sino casos comunitarios. Al día de hoy habían 7 países y en este momento se aumenta la lista de ciudadanos de esos países que no pueden venir a Guatemala, siendo ellos Corea, Japón, China, Italia, Francia, España, Inglaterra e Irán. Dado el flujo que existe entre Guatemala y el norte de América, hemos tomado la decisión de que los ciudadanos de los Estados Unidos y de Canadá no puedan ingresar al país a partir de las 12 horas de la noche del próximo lunes. Por lo tanto, estamos dando aviso a que todas las personas que vengan de Canadá y de los Estados Unidos en este periodo de aquí a las 12 de la noche del lunes van a recibir procedimiento de cuarentena debido a la infestación y a la declaración ya incluso del propio presidente de los Estados Unidos de una alerta máxima sanitaria en los Estados Unidos. A partir de las 12 de la noche del día lunes, los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos y de Canadá no podrán ingresar al estado de Guatemala. Podrán hacerlo los guatemaltecos que vengan siempre y cuando van a ser sujetos a oficialmente ser llevados a sus casas y proceder a encuarentenarlos para garantizarnos que si acaso viniera alguno infectado, pudiéramos resolverlo inmediatamente. Vamos a tener que aumentar también medidas. Le hemos pedido al gobierno mexicano que la deportación vía terrestre de extranjeros ilegales en México que no sean guatemaltecos van a tener prohibición de entrar al territorio guatemalteco. A partir de este momento, el rector, en el caso de la emergencia, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Estado, como fue aprobado por el Congreso de la República, nos permite tomar esta decisión. Por lo tanto, hago un llamado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a todos los hospitales públicos, privados, que puedan
regirse única y exclusivamente por las normas y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el Hospital de Villanueva van a quedar terminantemente prohibidas las visitas de cualquier persona extraña al Ministerio de Salud Pública. Tenemos un solo caso y lo tenemos confinado ahí y no podemos permitirnos que haya gente que entra y salga. Por lo tanto, hemos pedido a las fuerzas de seguridad que rodeen ese hospital y que no permitan el ingreso de absolutamente ninguna persona que no tenga nada que hacer ahí. El número 1517 es el número para consultas. Cualquiera que sienta síntomas, cansancio, fiebre, tos, puede llamar al 1517. Si usted trabaja en un hospital privado y tiene dudas con respecto a que si una persona que está llegando pueda tener coronavirus y necesitan las pruebas por medio del Laboratorio Nacional, llame al 1517. El 1517, a partir de este momento, está habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le pedimos encarecidamente también a los diputados al Congreso de la República que nos dejen trabajar y que ya no sigan con citaciones al personal del Ministerio de Salud Pública, que en 60 días, 59 días que tenemos de estar haciendo gobierno, han asistido al Congreso de la República en 114 oportunidades. Hoy hay una emergencia y les pedimos su comprensión. Si ustedes quieren hablar con los funcionarios, vayan a donde están trabajando y van a ser bien atendidos y bien recibidos. Contamos con el apoyo del señor Óscar Barreneche, que es el delegado en el país por parte de la Oficina Sanitaria Panamericana, el doctor Hugo Monroy, que ha estado al frente de de la cartera de salud pública y de esta fase de prevención. Les agradezco a ambos el trabajo y hemos tomado la decisión de integrar el gabinete de crisis sanitaria desde hoy en la tarde, alrededor de mediodía que esto se supo, se llamó, se integró, y a partir de este momento todas las reuniones serán en Casa Presidencial y tendremos la participación también del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de la Defensa, de la Autoridad Migratoria Nacional, así como de los ministerios de Economía, de Finanzas, de Salud Pública y todas aquellas instituciones que puedan apoyarnos a enfrentar este riesgo de un contagio mayor para el país. La Organización Mundial de la Salud ha indicado a los países que extremen sus medidas, porque la medida en que sean más drásticas las medidas de prevención, menos casos se dan. Por eso les pedimos a todos calma, pero también comprensión por las medidas que estamos tomando, especialmente en el flujo aéreo. En cuanto al flujo terrestre, sigue prohibida la entrada de ciudadanos salvadoreños a este país por el término que quedó establecido, en cualquier vía. También se ha girado la orden que ya no entre absolutamente ningún crucero en tanto dure el estado de calamidad al país. Pedimos disculpas a aquellos que puedan salir perjudicados, pero es mi deber como presidente del país proteger la vida, artículo 1 de la Constitución Política, antes que de cualquier cosa. No quedan prohibidos por el momento ningún espectáculo, no están prohibidas las clases, no están prohibidos los eventos deportivos. Hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna prohibición para que puedan haber todavía cualquier tipo de espectáculos, procesiones, idas al cine, váyanse a la playa. Podemos llevar a nuestra vida común como siempre lo hemos hecho. Estas medidas, si fuera el caso, las iremos tomando conforme la enfermedad nos demandara, si hubiera demanda, que tomar medidas más drásticas al respecto de conglomeraciones o públicas o
conglomeraciones de personas en espectáculos o espectáculos deportivos. Por el momento, nuestra vida sigue exactamente igual y es un llamado a la calma. No vayamos corriendo ahí a los supermercados o a las tiendas ahorita a ver de aperolarnos de comida y de papel toalete y de todas las cosas que han sucedido. No hay necesidad. En este momento el país está abastecido, tenemos suficiente material médico en nuestros hospitales y podemos afrontar la emergencia. Contamos con el soporte de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, los países y las agencias de cooperación amigas que nos van a ayudar si fuera el caso. Estimados guatemaltecos, dijimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para evitar que esto entrara. Lo hicimos. Ahora nos toca hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto no se vaya a convertir en una epidemia dentro de nuestro país. Pero en este momento, lo que más tenemos que hacer es, con esa fe que nos caracteriza a los guatemaltecos, elevar nuestras oraciones, pedirle a Dios que siga bendiciendo a Guatemala y especialmente acostumbrarnos a varias medidas que podemos hacer para que esta enfermedad no nos alcance y no nos contagie. Por ejemplo, lavarnos las manos. Si nosotros nos lavamos simplemente con agua y jabón constantemente, en una forma en que abarquemos toda la mano y entre los dedos, estamos protegiéndonos increíblemente de esta enfermedad. Si nosotros mantenemos una distancia de 1 metro entre una persona y otra, no nos alcanzaría el virus. Si nosotros tosemos o cuando tosamos, lo hacemos tapándonos la boca con nuestro codo, vamos a evitar que haya más contagio y que podamos transmitirlo a través de las manos a otras personas. Son medidas simples, pero que han dado resultado y son eficaces en todo el mundo. Esta es una pandemia, ya fue declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que abarcó a todos los continentes. Hoy quedan muy poquitos países en donde no haya la presencia del virus y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, unidos, para que esto se quede aquí, en una nube que nos pasó, que nos alertó, pero sobre todo que nos unió. Hoy es cuando tenemos que unirnos. La causa es común, es no enfermarnos de esta gripona, no hacer que tengamos mayor escándalo y sobre todo si usted tiene algún síntoma o llega a considerar que tiene algún síntoma, sentirse cansado, fiebre, tos, dolor de cuerpo, antes de pensar ir a la emergencia de un hospital, vaya a un puesto de salud, vaya a un centro de salud, vaya con su médico particular antes de ir al hospital. Se los pido encarecidamente. Si nosotros saturamos las emergencias de los hospitales con personas que tengan una gripe normal, común o simplemente malestar de cuerpo por cualquier enfermedad, estaremos impidiendo que otras personas que requieren asistencia hospitalaria la puedan tener. Es importante mantener la calma, es importante que nos unamos los guatemaltecos y que no nos dejemos llevar por noticias falsas, que no vengan esas noticias de las fuentes oficiales y de los comunicados que 1 o 2 veces al día, conforme sea requerido, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia del país haremos del conocimiento de todos nosotros. Estimados conciudadanos, elevemos hoy una plegaria a Dios nuestro Señor, que nos siga bendiciendo, que nos permita afrontar esta enfermedad como lo que somos, un pueblo valiente, temeroso de Dios, dispuesto a unirnos en la lucha por detener esta enfermedad aquí en Guatemala. Por parte del Gobierno de la República, tengan la seguridad y la certeza que trabajaremos sin descanso el tiempo del día que sea necesario y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que efectivamente esta enfermedad no llegue a multiplicarse como lo ha hecho en otros países. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.
Eran las palabras del presidente Alejandro Yamatei en esta cadena nacional, en donde informa detalles sobre el primer caso de COVID-19 oficializado en Guatemala. También da a conocer algunas medidas que tomará el gobierno de nuestro país, entre esas prohibir la entrada de personas provenientes de Estados Unidos y de Canadá desde el lunes a la medianoche. Todas las personas de esos países ingresen a las fronteras, pues tendrán que pasar por cuarentena en el hospital de Villanueva. Bueno, regresamos a la entrevista con la doctora Casali. Doctora, yo le decía al inicio cómo debemos de tomar esta noticia los guatemaltecos. Ahora, ¿cómo debemos de tomar las palabras del presidente que nos ha dado detalles y también nuevas directrices para contener la propagación del virus? Bueno, yo creo que me queda muy poco por decir. Creo que las palabras del señor presidente han sido muy claras y creo que han sido muy acertadas. En primer lugar, lo hizo de una forma muy calmada, muy orientada y particularmente me da la impresión que tiene claridad de lo que está diciendo. Creo que en países como los nuestros, donde no tenemos las posibilidades de hacer un hospital en 10 días, las medidas tienen que ser mucho más drásticas, porque tenemos que ser muy eficientes con lo que nosotros tenemos para que podamos abarcarlo y utilizarlo mejor. Efectivamente suena clarísimo y difícil el que se haya hecho un cierre de fronteras y particularmente Estados Unidos y Canadá, el ingreso a partir del lunes a las 12 de la noche, pero me parece a mí que son medidas drásticas que buscan contener lo que ya está sucediendo alrededor del mundo y que en nuestro país, que con los recursos que tenemos, que se están intentando hacer de una manera eficiente y efectiva, tengamos una mejor acción. Doctora, cuando el presidente se refiere a que ayudemos a no colapsar el sistema de salud, que no lleguemos a un centro de salud público para ver si una gripe es el COVID-19, ¿qué debemos hacer o qué se recomienda desde la población para que no exista esa curva que pueda en algún momento colapsar el mismo sistema de salud al momento de no poder gestionar todos los casos? Quizás para mí es una de las mejores medidas que está tomando el hecho que pida a la población que mida su asistencia a los hospitales y su consulta a los hospitales. Recordémonos que el COVID es una enfermedad que afecta en la base mayor a gente que lo que va a tener es un cuadro de tipo catarral que puede ser tratado sintomáticamente en casa y que no necesita necesariamente ir al hospital o ir a una consulta, a una emergencia. Es por eso que es importantísimo que nosotros pensemos que en la pirámide que nosotros tenemos es el 15% de población la que va a acudir a los hospitales. El llenar estos hospitales, las emergencias, las consultas de estos hospitales evita o más bien disminuye la atención que podamos dar al vértice, a la gente que verdaderamente necesita una atención de más profundidad. Bueno, vemos imágenes de las afueras del hospital en Villanueva, en donde han sido referidos estas personas que están en cuarentena y también aquellas que ya han dado positivo. Le pregunto, doctora, ¿qué tan efectivas son estas recomendaciones que nos han dado ya día tras día? El hecho de lavarse las manos, mantener el 1,5 metros, 2 metros de distancia, estornudar con la forma de bufanda y la utilización de mascarillas. ¿Qué tan efectivas son estas medidas? Vamos a empezar por lo que sabemos claramente y es que el virus se transmite por gotas. Toser y estornudar se transmite por gotas y la distancia que corre una gota es de 1 metro. De ahí entonces sale la distancia de más de 1 metro entre una persona y otra. Hoy sabemos que una de las formas más efectivas de la transmisión, si bien las gotas son importantes, es el contacto que tenemos con los objetos. Claro. ¿Y por qué razón? En la medida que yo esté cerca de un lugar en donde hubo otra persona que tuvo una tos o un estornudo, yo no lo supe y paso con la mano y me llevo la mano a la cara, las posibilidades de llevarme el virus a las mucosas es importante, es muy importante. Entonces, de ahí viene la medida de la distancia, la medida de la higiene de manos, en la medida que yo mantenga la higiene de las manos continuamente, que puede ser tanto con sanitizante como con agua y jabón común y corriente, nosotros vamos a evitar esa transmisión. Ahora me voy a referir a lo que usted preguntaba respecto a lo que son las mascarillas. La mascarilla médico-quirúrgica debe ser utilizada en el paciente,
porque yo lo que pretendo es que el paciente no me transmita Esas las partículas. gotas, esas partículas. Entonces yo se la voy a dar en primera instancia al paciente. Y luego la pregunta que siempre hacen es, ¿y si yo me la coloco? ¿Voy a evitar que esta me dé? Desafortunadamente no. No es así. No es así porque la mascarilla queda floja. Y en el tiempo yo la voy utilizando, se humedece con mi respiración y pasan las partículas. Doctora, hacemos una pausa porque vamos a un corte comercial. Regresamos con más de esta entrevista y con más de esta información del COVID-19. 6:45 en la edición comunitaria de Noticiero Guatevisión con toda la información del COVID-19. Hacemos una actualización y vamos hacia la redacción de Prensa Libre de Guatevisión con la reportera Dadiana Cabrera que nos tiene más información. Adelante, Dadiana, te escuchamos. Muy buenas tardes, Benkei. Hemos recibido información de la Agencia Guatemalteca de Noticias y es que se le ha impedido el ingreso a 31 turistas provenientes de naciones que han sido mencionadas como riesgosas, y esto es por el alto número de infectados con coronavirus COVID-19. Entre ellos son 25 salvadoreños, 3 coreanos y 3 alemanes. Las medidas continuarán así hasta nueva orden, según lo indicado por el presidente Alejandro Yamatei. Por ahora, estas 31 personas han sido devueltas por las aerolíneas que las trajeron a nuestro país directamente a sus países de origen. Esa es la información que tenemos y regreso al estudio principal. Gracias, Dadiana, por esta actualización. Continuamos acá en el estudio con esta entrevista con la doctora Iris Casali, jefa de infectología del Roosevelt. Doctora, hablábamos al inicio de qué es lo que debemos de hacer para colaborar, para impedir la propagación de este virus COVID-19. Pero ¿a quiénes debemos de cuidar en el seno ya de la familia? ¿Quiénes son las personas más vulnerables a la llamada neumonía de Wuhan? ¿A quiénes tenemos que cuidar? Personas más vulnerables, aquellas que se encuentran en el vértice del triángulo, son las personas que se encuentran en la tercera edad y que tienen que tienen alguna enfermedad o alguna comorbilidad asociada. Llámese diabetes, pacientes con asma, problemas cardiovasculares o que están ingiriendo algún medicamento que inmunosuprime sus defensas. ¿Con ellos qué debemos de hacer? ¿Que se mantengan en casa? ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas? Las recomendaciones para estas personas son importantísimo tomar en cuenta que no queremos que se expongan, por ende no los quiero llevar a grupos y aglomeraciones. Pretendo que se queden más en casa y que ellos tengan el control de la enfermedad de base. La persona que es diabética, que se mantenga lo más controlada posible, pero si en caso tuviese un proceso infeccioso o algún proceso de tipo viral, como los que estamos hablando ahorita, síntomas respiratorios, que informe a su médico tratante o que informe a la liga donde va para que sepan que empieza con síntomas. De tal manera que si estos se van haciendo más graves, no lo tome de sorpresa y tenga que llegar a la emergencia. El presidente en la cadena nacional dice que no están prohibidos en este momento los eventos y actos masivos. Sin embargo, ¿hay alguna recomendación desde la ciencia para este tipo de actividades? La OMS ha señalado que es muy importante el aislamiento y las distancias. Eso es fundamental, que es parte de lo que el señor presidente ha señalado. La situación actual es que estamos en el momento de contención, entonces las medidas se van a ir incrementando en la medida que van apareciendo los más casos, en la medida que se van determinando las situaciones. Por esa razón es que era importante que tuviésemos el estado de calamidad y no en este momento empezar. Yo lo que veo es que se ha ido trabajando paso a paso para tomar las medidas con el tiempo que debe ser. Por el momento yo pensaría que la medida que se está tomando ahorita es la más acertada, aunque suene drástica, del ingreso de personas. Digamos, para impedir casos importados, aún no estamos hablando de eventos comunitarios. Exactamente. Doctora, ¿qué pasa cuando uno ya está en cuarentena? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se recomienda? Y cuando ya se tiene el COVID-19. La persona que se encuentra con la enfermedad y se encuentra dentro de la casa, es muy importante que procure mantener la distancia de por lo menos 1,5 metros del resto de la familia, porque de nuevo no queremos que contagie a los demás. Queremos que tenga una mascarilla para que evite el paso de estas gotas y por supuesto que mantenga la higiene de manos. Estas son 3 medidas fundamentales en la población del paciente enfermo adentro de la casa. Se recomienda en la medida de lo posible, entiendo que en nuestro país no tenemos todas las medidas o todas las condiciones para tener diferentes habitaciones, pero sí podemos hacer que la persona enferma
se encuentre lo más alejada posible del resto de la familia, por lo menos a 1,5 metros de distancia. Cuando hablamos de la letalidad de esta enfermedad, desde la ciencia se nos dice que el porcentaje no es tan alto, pero que el contagio es muy rápido, muy frecuente. ¿Cuál es la diferencia de esos conceptos, doctora? No es lo mismo tener un virus que tenga una capacidad de contagio baja, aunque la mortalidad sea elevada, porque estamos hablando entonces que usted va a tener, no es lo mismo tener 10 casos y que fallezcan 2, que tener 100 casos y fallezcan 20. O en el caso actual, en donde se sabe que la mortalidad en personas por debajo de 40 años es de 0.2%, mientras que en personas arriba de los 80 años es del 14%. Mientras más cantidad de personas yo tenga infectadas o contagiadas, más posibilidades yo voy a tener de llegar a ese vértice. Por ende, la proporción se hace mayor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este espacio, esta entrevista para aclarar algunas de las dudas ya con este primer caso oficial de COVID-19 en Guatemala. Muchísimas gracias. La doctora Iris Casali, jefa de sección de infectología del Hospital Roosevelt. Y continuamos con más noticias porque la Cámara de Industria y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor piden a la población mantener la calma entre las recomendaciones que dan, es no desabastecer los supermercados y comprar productos en comercios formales. Bueno, esta información se la vamos a transmitir luego del corte. (6:54) Continuamos con más información. La Cámara de Industria y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor piden a la población mantener la calma. Entre las recomendaciones que dan es no desabastecer los supermercados y comprar productos en comercios formales. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Autoridades de Cámara de Industria y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor piden a la población que no tomen medidas de desesperación para crear una crisis, luego de que el presidente Alejandro Yamatei confirmara el primer caso de COVID-19 en el país. Piden que las compras las realicen en comercios formales para tener los precios justos, pues habrá personas que se aprovechen de la situación. Una recomendación a la población es que no caigamos en este juego de querer comprar productos de precios altos. Digamos no a los precios altos, sí vayamos a establecimientos que sean seguros para nuestra compra y que podamos tener esta situación si en algún momento se está racionando el producto, que seamos conscientes que todos los guatemaltecos necesitamos de ellos y que debemos tener acceso a ellos. Es importante recalcar que Diaco se ha puesto en comunicación con comercios y farmacias y según la información dada, todos están abastecidos, por lo que no es necesario las aglomeraciones en supermercados. Si vemos góndolas que ya no hay producto es porque están los productos en las bodegas y los quieren trasladar a las góndolas. Y de ser eso o que les digan una negativa de venta, inmediatamente informarlo a la Diaco, a la línea 1544. No hay escasez de productos en Guatemala, es más, hemos estado hablando con los industriales socios de Cámara de Industria y hemos podido ver de que ellos tienen bastante suplencia de producto. Lo que ha habido es una alta demanda porque la gente empieza a entrar un poquito en pánico. Pero lo importante es que la gente tiene que reconocer de que los productos en Guatemala sí existen. Girón agregó que la entrada del COVID-19 al país afectará la economía, pero preservar la vida es lo primordial. Definitivamente puede afectar, pero yo creo que lo primordial es la salud pública de los guatemaltecos. Como industriales estamos unidos tanto en el sector privado como en el gobierno para trabajar en conjunto para tratar de evitar de que esto se siga propagando y haya menos casos de coronavirus en Guatemala. Además de tener los productos, también se tiene abastecimiento de materia prima. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Carlos Hernández. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. En estos momentos hacemos un enlace hasta el Aeropuerto Internacional La Aurora. Allí se encuentra Andrea Domínguez para contarnos cuál es el ambiente que se vive en la terminal aérea. Andrea, te escuchamos. ¿Cuál es la información que tienes a este momento?
Buenas noches, Benquechín. Así es, y es que este día, luego de la cadena nacional que dio el presidente de la República, Alejandro Yamatei, también se ha elevado la prohibición de ingreso a territorio nacional por parte del Aeropuerto Internacional La Aurora de otros ciudadanos provenientes de Inglaterra y Japón. A ellos se suman ya aquellas prohibiciones que existían para todos aquellos que viniesen desde España, Corea del Norte, del Sur, así como de Irán, Italia, Francia, Alemania, China y El Salvador. Podemos observar que incluso en este momento hay algunas personas que aún esperan que arriben algunos vuelos de donde vienen sus familiares, pero se destaca entonces que las únicas personas que pueden ingresar a territorio nacional son aquellos países o aquellos guatemaltecos que vienen de esos países y que residen acá en Guatemala, según ha señalado el presidente Alejandro Yamatei. Este día también se le impidió el ingreso a 31 personas que venían de países que se consideran de riesgo por su alto número de casos de coronavirus. Se le impidió entonces el ingreso a 25 personas salvadoreñas, 3 coreanos y 3 alemanes. Se les dijo a las aerolíneas que era su responsabilidad de encargarse de ellos y devolverlos a sus países de origen. Los rechazos se dan en cumplimiento a la medida migratoria de prohibir el ingreso de personas que provengan de los países antes mencionados, mientras que aquellos que vengan de Honduras, México, Panamá y Costa Rica han sido puestos en cuarentena, una cuarentena de 7 días en sus hogares, según ya lo han informado las autoridades, pero a ellos se suma también que de estos países que tienen prohibición de ingreso a territorio nacional únicamente pueden hacerlo los guatemaltecos, quienes también de inmediatamente son llevados a cuarentena. Algunos, según su evaluación, son enviados al hospital de Villanueva, según lo ha indicado el presidente Alejandro Yamatei. Aquí se encuentra un guatemalteco también a la espera de sus familiares. Vemos que tiene mascarilla y gel. ¿Cuáles son las medidas que ustedes también están tomando y a quién espera? Las medidas es la mascarilla y estarse lavando uno las manos constantemente y utilizando el gel también. Estoy esperando a unos misioneros. Vivimos en el puerto, vienen de Miami. Muchas gracias. Estas han sido entonces las declaraciones de alguien que espera personal de Miami, teniendo en cuenta que a partir de lunes a medianoche todas aquellas personas que provengan de Estados Unidos y Canadá, ciudadanos de estos países, no podrán ingresar a territorio guatemalteco. Con imágenes de Noé Medina, yo regreso a Estudios Principales. Gracias, Andrea. Era Andrea Domínguez desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde ya, veíamos la reacción de algunos de las personas que esperan a sus familiares y conocidos en esa terminal aérea. Bueno, y continuamos. Si tiene síntomas como fiebre, cansancio y tos, es importante informarse y saber cuándo buscar ayuda profesional. Veamos. La Organización Mundial de la Salud ha descrito que estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Incluso existen personas que se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. La OMS también comenta que la mayoría de personas se recupera de la enfermedad sin necesidad de ningún tratamiento especial. En general, las poblaciones que deben cuidarse más son las que tienen diabetes, enfermedades cardíacas o cáncer, así como las personas de la tercera edad y quienes padecen de enfermedades de tipo inmunológico. Si tiene síntomas, quédese en casa e informe a su médico de cabecera. De no tener un médico, podría llamar al número que habilitó el Ministerio de Salud, 1517, para consultas y dudas sobre el coronavirus. Al consultar, evitará que se saturen los centros hospitalarios. Acuda a un hospital si cree tener riesgo porque ha viajado recientemente o ha estado en contacto con alguien que ha visitado en el extranjero. Un síntoma de emergencia es la dificultad para respirar. Mantenga la calma y siga las medidas de seguridad que promueven las fuentes oficiales. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Bueno, y con esta información finaliza esta hora de noticias. Le hacemos la cordial invitación para mantenerse en sintonía de Guatevisión este viernes. La emisión estelar iniciará a las 20 horas con María Luisa Gómez con toda la información de este primer caso de COVID-19 en Guatemala. Recordamos algunas de las informaciones que dio el presidente Alejandro Yamatei en la cadena nacional, en donde explica el manejo de este primer caso y también algunas restricciones adicionales a las personas que ingresen o que vengan desde Estados Unidos y Canadá. Ellos tendrán prohibido el ingreso a nuestro país desde el lunes a la medianoche. Esta información se seguirá ampliando en nuestras siguientes emisiones. Tenga una muy feliz noche.